Les anuncio el Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada, sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente: «6 días tenéis para trabajar. Venid esos días a que os curen, y no los sábados». Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo: «Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata del pesebre al buey o al burro o lo lleva a brevar, aunque sea sábado. Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no había que soltarla en sábado?». A estas palabras sus enemigos quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le dijo el Señor a esta mujer que llevaba 18 años encorvada, apoderada por un espíritu inmundo. Jesús la liberó con una sola palabra, porque la palabra del Señor tiene poder, porque la palabra del Señor es la verdad. Y esta verdad consagra al hombre en la verdad. Y esta mujer fue consagrada en esta verdad. Y por eso fue liberada. Porque la verdad, la palabra de Dios, nos consagra en esta verdad que es el mismo Jesús. Pues esta palabra sigue siendo pronunciada por el mismo Jesús para consagrarnos en ella, porque esta palabra es la voluntad de Dios, y es esta palabra, la voluntad divina, que nos consagra plenamente en el Señor, liberándonos de toda enfermedad, de todo dominio del enemigo, de toda miseria, de todo pecado, de toda maldad, poniéndonos consagrados en Él y para Él. Ese es el poder de la palabra de Dios. La palabra humana no tiene poder sino para hacer daño, para sentir celos y envidia y para no entender el misterio de la divinidad. Todo un jefe de la sinagoga, aquel que dirigía el culto y las oraciones, no entiende este misterio divino. Y en vez de alegrarse con esta mujer y con el resto de la gente que daba gracias y alababa a Dios por este milagro, se indigna, haciéndose así enemigo de esta palabra, porque su corazón estaba lejos de Dios. Alababa con sus labios, glorificaba externamente a Dios. Su vida religiosa era solo una farsa, y por eso el Señor, dirigiéndose a él, le dijo: «Hipócrita». Esa es la vida
de los falsos pastores. Esta es la vida de aquellos que, sintiéndose religiosos, no están unidos a Dios, porque hasta en las cosas religiosas y santas lo hacen según su propia voluntad y no según Dios. La voluntad de Dios es que el sábado vaya dejando su sentido y pase al día del Señor, al domingo. Y por eso el Señor fue dando ese paso de la ley del sábado a una nueva ley que surgirá en la Iglesia, la ley del amor, la ley de la resurrección, la ley de la vida y de la luz que se da el primer día de la semana, el domingo, en que nuestro Rey y Señor ha resucitado, nos ha rescatado de la muerte para darnos la vida divina. Ese domingo glorioso y maravilloso hoy está en su esplendor, porque la palabra de la verdad, que son estas verdades de la divina voluntad, han resucitado en la Iglesia para liberarla de la enfermedad, de la encorvación en la que se encuentra y ponerla firme en esta verdad, consagrándola en esta misma verdad para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María, poseedora de esta verdad, porque vivió la plenitud de la divina voluntad en ella, interceda para que el primer día de la semana, el día de la resurrección, el día de esta verdad de la voluntad de Dios, resucite a la Iglesia y resucite a todas las almas en esta verdad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Que esta palabra nos consagre en la única y verdadera verdad, que es la voluntad del Padre Celestial.